Gracias por continuar en nuestra sintonía y preferencia a nuestra franja informativa. Ya hemos dejado atrás un poco las informaciones que hoy se van a estar conociendo en diversos medios y por supuesto es momento también para las opiniones. En esta oportunidad estamos abordando el tema de los femicidios, la muerte o la violencia contra las mujeres en nuestro país, un dato que se ha venido recogiendo por diversas organizaciones, entre ellas Mujer, y precisamente de eso vamos a platicar hoy, tomando en cuenta también un caso que esta semana ya llevó nuevamente a la reflexión sobre este tema, la violencia intrafamiliar, pero esta que tiene que ver con las relaciones, que tiene que ver con precisamente la muerte violenta de una mujer por razones familiares. El caso de Elda Veraliz Ramos, de 24 años, que fue asesinada por su ex compañero de vida usando un desarmador que le perforó el corazón frente a su hijo de 9 años. Vamos a platicar de estos temas hoy con Ima Rocío Girola, encargada de Relaciones Públicas de Mujer. Ima, gracias por acompañarnos, bienvenida a nuestro programa. Muchísimas gracias, Rafael, muy buenos días, amigas y amigos. Es realmente para Mujer una situación indignante, pero para todas las mujeres y las organizaciones de mujeres y feministas, el encontrarnos en una situación donde día a día las mujeres estamos siendo asesinadas. Llevamos más de 117 mujeres asesinadas por el hecho de ser mujeres en lo que va del año y seguimos contando. Estos son los datos hasta finales de la semana pasada y nos preocupa que aún las autoridades no terminan de despertar. Aún las autoridades, si bien es cierto, durante muchísimos años que hemos venido trabajando en coordinación con autoridades fiscales, policiales, judiciales y demás del sistema de justicia, ha habido una apertura y un trabajo coordinado. También es cierto que no se termina de aterrizar en las medidas y en las acciones concretas, por un lado para la prevención, por otro lado para la persecución del delito y por supuesto para el acceso a la justicia por parte de las víctimas y familiares. Allá por 2007 más o menos el promedio de crecimiento de asesinato de mujeres era del 200% más o menos. ¿Cómo ha venido desarrollándose hasta esta fecha ese hecho de asesinato de mujeres? Bueno, estamos hablando que en un monitoreo hemerográfico que Mujer ha venido desarrollando desde el 99 a fecha, hemos venido contabilizando cada vez más, no solamente los casos noticiosos, lo que ha salido en los medios como tal, sino cruzando una serie de variables e identificando que efectivamente el asesinato, el femicidio, por el hecho de ser mujeres, este asesinato, se ha venido incrementando como una medida también de demostración, no solamente de poder, sino de intimidación y una medida ejemplarizante hacia otras mujeres. Estamos hablando que hay un contexto no solamente de violencia intrafamiliar y en este caso en particular violencia de pareja y por parte del compañero de vida o del esposo, sino que inclusive ha trascendido al ex esposo, al ex compañero de vida e incluso también al novio y al exnovio. En ese sentido, entonces, estamos hablando no solamente de un incremento numérico como tal, sino que además cómo se va consolidando la misoginia, que es una visión, parte de la visión patriarcal y androcéntrica, que nos establece el odio hacia lo femenino, el odio hacia las mujeres. Y en este sentido, la preocupación es grave, porque no solamente se trata de la proporción numérica entre asesinatos de hombres y asesinatos de mujeres, sino además se trata que en realidad no hay una política clara para la persecución del delito de los femicidios. Sigue siendo algo visto por las autoridades como de menos, digámoslo así, cada vez que hay una muerte de una mujer, hay menos investigación, hay menos interés en descubrir estos casos. Ciertamente. O justificar por el hecho de ser situaciones que tienen que ver, para este caso, celos o situaciones dentro de parejas. Ciertamente, y eso tiene que ver precisamente con la cultura patriarcal en la que vivimos, porque no solamente es las autoridades, es la población en general. Todavía no terminamos también de despertar y de darnos cuenta que necesitamos generar una actitud de corresponsabilidad, no solamente en la denuncia, sino que también en la prevención y en el cambio de actitudes. Esto implica, por un lado, que las autoridades, para el caso, requerirían de desarrollar estrategias específicas. ¿Por qué razón? Cuando nosotras tenemos dentro de la investigación de un delito, por ejemplo, y toda la conexión y la interconexión que eso pueda significar, hay por un lado los modus operandi, es decir, las formas de operar del delincuente. Y
el diseño de las estrategias para la persecución del delito y para la investigación como tal, y además para la prevención de la reincidencia, tiene que ver necesariamente con la ruta crítica que se sigue y con los mecanismos que son utilizados y con las señales de alerta temprana. Cuando las autoridades no toman en cuenta, no identifican, no reconocen, evidentemente tampoco identifican cuáles son las pistas, tampoco identifican cuáles son las evidencias y tampoco identifican cuál es la ruta crítica que sigue el delincuente y la ruta que sigue la violencia, que comienza desde simples celos, que además son bastante legitimados en nuestra cultura patriarcal, y pasan al asesinato, como es en el caso de Elda y en el caso de muchísimas otras. En el caso de Elda entiendo que habían ya denuncias previas. Así es, eso es lo que encontramos, Rafael. No está funcionando el sistema policial ni preventivo, ni toda la parte de ley de familia que se supone debería proteger o debería tomar en cuenta estas denuncias previas. El sistema de la ley contra la violencia intrafamiliar está agotado en varios sentidos. Agotado por un lado porque se ha venido desgastando, por otro lado porque no es una estructuración basada en la idea de prevenir la violencia contra las mujeres, la violencia de género, sino que está planteada en función de la prevención de una serie de desarmonías que fueron planteadas en un primer momento de esta manera, desarmonías y desavenencias familiares. Y se le planteó como violencia intrafamiliar, pero la violencia intrafamiliar tiene muchas aristas y en este sentido no se están tocando por parte de la ley, pero además tampoco se están tocando por los mecanismos existentes. Se proporciona por parte de la Policía Nacional Civil, o más bien dicho, por parte de las autoridades judiciales, un documento que son donde deciden las medidas de protección, para que la víctima, en el momento en que el agresor no está cumpliendo las medidas de protección, entonces la víctima tiene que acudir a la policía o llamar por teléfono y entonces la policía le pide el documento de las medidas de protección como una forma de comprobar que efectivamente se están violentando esas medidas. Pero ese es un procedimiento agotado. En lo que usted busca un teléfono y llama, ¿qué es lo que sucede? La mujer termina asesinada, la mujer termina intimidada, los niños terminan maltratados, terminan golpeados. Hay todo un aparataje de intimidación y de inseguridad ciudadana dentro del hogar, también de inseguridad humana dentro del hogar, que no permite. Es decir, estamos hablando que las medidas judiciales que hasta ahorita están siendo establecidas realmente no son acordes con la realidad que vivimos. Y la actuación policial, si bien es cierto, ha avanzado muchísimo, y hay niveles de concientización y niveles de coordinación importantes, también es cierto decir que muchos de estos policías, y hablamos de la Academia Nacional de Seguridad Pública, que no tiene la rigurosidad que debería para identificar agresores de familia y agresores sexuales dentro de la misma academia, lo que está haciendo es que muchas veces ese policía también se identifica más con el agresor que con la víctima, incumpliendo su labor también. ¿Qué pasa con la cultura de prevención o la preocupación que deberíamos tener precisamente por ir minimizando la violencia contra los niños, la violencia contra la mujer? Porque hace poco también hubo el caso de un violador en serie, entiendo, en San Marcos, del cual poco se continuó diciendo o se tienen menos datos. ¿Cómo vamos con ese trabajo también de las violaciones en mujeres? Aquí estamos hablando que dentro de eso que llamamos cultura patriarcal, hay una legitimación del poder patriarcal, una legitimación de la violencia contra las mujeres y de la violencia contra la niñez y la adolescencia en virtud de esta visión adultocéntrica también. Y en este sentido no estamos abonando con una serie de materiales que se diseminan dentro del proceso de socialización, por ejemplo los videojuegos, por ejemplo mucha música, que lo que está es generando una visión de naturalización de la violencia. Es más, de que a las mujeres nos gusta vernos cosificadas, nos gusta vernos como objeto sexual y nos gusta vernos usadas. En este sentido,